del sentido común que nos dice que cuando descansamos y ese día de descanso se paga, pues entonces vamos a tener más capacidad productiva. Es una reforma que nos dice que las empleadas del servicio público, domésticas tienen derecho a un trabajo formal. Eso es lo que nos dice esta reforma. Las empleadas domésticas a las que algunos no le quieren ni siquiera dar un contrato formal. El 17%, solo el 17% de esas empleadas domésticas hoy tienen seguridad social. Eso no está bien. Por eso esta reforma es por la dignidad. Pero también los trabajadores que van en sus camiones por nuestro país y que llevan la comida a cada una de nuestras ciudades, esos trabajadores que se... Miren ustedes, el discurso de estos personajes es para tocar a los más necesitados. O sea, empezó por las empleadas del hogar y ya va en los trabajadores que van por nuestras carreteras y que llevan nuestra comida. Pero no habla de que no se menciona dentro de la reforma, por ejemplo, acabar los contratos por prestación de servicios. Eso no se toca. Tampoco habla de que la reforma no busca disminuir la informalidad, que en Colombia es altísima. Tampoco habla de que la reforma no busca generar empleo. Por el contrario, según estudios, que por supuesto son más rigurosos y vienen de fuentes más confiables que Isabel Zuleta, esta reforma generaría no menos de 400.000 empleos perdidos. Eso no lo menciona. Luego sí se toca, se pega de esas partes que pueden llegar a las masas y que pueden tocar fibras y mover la emoción de las personas. Por eso ustedes, los que están allá y no han leído la reforma, pero sí reproducen todo lo que esta gente dice sin leerlo, como lo vimos hoy, por ejemplo, a varias personas que entrevistaron en las marchas, muchos de ellos, tengo que aceptarlo, lamentablemente profesores, ni siquiera han leído la reforma. O sea, un profesor dijo que uno de los motivos por los que salían a marchar era porque quería que se acabaran los contratos por prestación de servicios. Y la reforma laboral en ningún momento menciona que estos contratos se vayan a acabar. Eso es precisamente lo que queremos que se incluya en la reforma. Acabar los contratos de prestación de servicios. Eso es en efecto lo que queremos que se incluya. Luego la reforma, porque está hecha para los sindicatos, sí plantea que se puedan declarar en huelga indefinida. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan si los señores de FECODE y demás sindicatos hacen lo que hacen hoy? ¿Creen que no tienen ni Dios ni ley? ¿Ustedes se imaginan si se aprueba una reforma que les dé todavía más poder del que ya tienen? Al contrario, hay unos mortales que estamos tratando, porque la ley nos permite, quitarles poder. Y hay que decir que hoy ya se logró por lo menos que algunos secretarios de educación en el país sacaran una circular advirtiendo que si los profesores salían a marchar dejando el cargo abandonado, se les iba a descontar el día. Y claro que se puede, porque lo de hoy no era una huelga legalmente declarada. Si lo de hoy hubiera sido una huelga legalmente declarada, no se les podría descontar el día. Pero es que eso es lo que dice la ley. La ley que muchos de los que hoy están marchando aprobaron siendo congresistas. Y ahora nos quieren vender otras ideas. Ustedes son libres de vender las ideas que quieran. Aquí ayer nos estaban insultando y se les dijo, se les advirtió que hoy se hundía la reforma. Y se hundió. Porque es que hay un dicho que reza: la ley es dura, pero es la ley. Gústeles o no. Gastan la vida sin ver a sus familias. Tienen derecho a un contrato formal. Cerca de 700.000 trabajadores que están esperando esta reforma laboral. Pero hoy no salieron, señores congresistas, solamente a marchar los trabajadores asalariados. También salieron los no asalariados a decir que el Congreso de la República está legislando en su contra.
si se hunde esta reforma. Y sí, las tesis del uribismo. Falso. Por ahí en el chat, por favor, escríbame cuántos de ustedes son asalariados y están felices porque se hundió esta nefasta reforma laboral. Ahí, escríbanlo en el chat. ¿Cuántos de ustedes son asalariados y están felices? Es más, ¿cuántos de ustedes son asalariados y no salieron a marchar hoy? Porque leyeron la reforma y se dieron cuenta que la reforma no es lo que esta gente está queriendo vender. Hoy los que salieron a marchar son los mismos que fueron a votar por ellos hace 2 años. Casi 3. Hoy los que salieron a marchar son los que quieren que el desempleo siga creciendo. Los que salieron a marchar son los que quieren que la economía se siga recuperando a paso lento. Porque la buena noticia que tenemos hoy, aunque Gustavo Petro haya violado otra vez la ley, revelando información confidencial del DANE, es que la economía creció. La mala noticia es que sigue creciendo de manera lenta en comparación con otros países, porque todavía estamos en etapa de recuperación. Pero los que salieron a marchar hoy son los que quieren que la economía se vuelva a estancar. Esos son los que salieron a marchar hoy. Los que salieron a marchar hoy son los que no se preocupan por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que están en la informalidad, por aquellos que tienen contratos de prestación de servicios y esta reforma no se acordó de ellos. Esos son los que salieron a marchar hoy. Los que salieron a marchar hoy son los que están de acuerdo con que Armando Benedetti haya llegado al gobierno. Pero además son los que están de acuerdo con que Laura Sarabia esté desfilando de cargo en cargo. Y también están de acuerdo con que este gobierno se haya robado el agua de La Guajira, a pesar de haber prometido que iba a acabar con la corrupción. Esos son los que salieron a marchar hoy. Los que salieron a marchar hoy son a los que no les importa el escándalo de la DIAN, el que ventiló el ministro saliente, antes director de la DIAN, también conocido como Mr. Taxes. A los que salieron a marchar hoy no les importa la forma como sacaron a Francia Márquez del gobierno, siendo hoy simplemente un ícono en la vicepresidencia. No la sacan de la vicepresidencia porque no pueden, pero ya no la tienen en cuenta para nada. Esos son los que salieron a marchar hoy. Luego esta tipa, que fue la misma que dijo ya quemamos a Fajardo y sigue Fico, nos quiere o pretendió intimidar a los senadores de la Comisión Séptima. Intimidarlos con un pueblo que lo único que es un abstracto. Pero ¿cómo así que a mí me van a decir que 2, 3, 4 millones, si acaso? Que vamos a esperar las cifras. Ahorita vamos a darle una vuelta a la prensa a ver si ya la tenemos. Hagamos las apuestas. Yo digo que no llegaron a 2 millones. Pero digamos que los más optimistas, digamos que llegaron a 5 millones. Eso de entrada ya es una derrota. ¿Cómo es que sacan 11 millones de votos y no son capaces de movilizar ni siquiera la mitad de los votos? Y están pensando en sacar 13 millones en una consulta. Pues amanecerá y veremos, dijeron por ahí. Amanecerá y veremos, dijo Santrich, el amigo de Petro. Entonces no nos vengan aquí a meter en falsos dilemas, señores, que hay muchos asalariados aquí, ahí en el chat, que hoy no salieron a marchar y que estamos celebrando que se haya hundido la reforma. Porque reforma sí, pero no así. Eso tiene que quedar clarísimo. Reforma sí, pero no así. Fracasaron. Eso quedó en evidencia, porque no hay mayor violencia que la explotación laboral. No hay mayor violencia que el hambre, que significa que no le paguen lo que corresponde a los trabajadores en Colombia. No hay mayor violencia que la humillación de un empleador que simplemente no quiere respetar a los trabajadores. Eso es violencia. Y esa violencia nosotros la enfrentamos con participación en las calles. No vengan a tergiversar aquí que cuando convocamos a la ciudadanía, convocamos a la violencia. No, señores, el ejercicio ciudadano participativo es un ejercicio, es un derecho y una ampliación de la democracia. La consulta se da por la sordera del Congreso.
La consulta ciudadana es un derecho al que tenemos los colombianos. O sea, si las reformas se aprueban en el Congreso, salen a aplaudir al Congreso. Y si las reformas se hunden en el Congreso, que cabe la posibilidad siempre, siempre que uno somete un proyecto a votación, existe la posibilidad de que este no pase. Entonces, este es el resultado. No se necesita tener estudios en ciencia política para determinar que esto no es democracia. Esta gente no es democrática. Y por eso es tan peligroso que los colombianos les vayan a dar una segunda oportunidad en 2026. Es de suma gravedad que esta gente vuelva a ganar las elecciones. ¿Cuándo vieron ustedes a los gobiernos anteriores reaccionar de esta manera? Porque se hundían las propuestas de ellos. Recuerden ustedes que el primer proyecto del señor Iván Duque cuando llegó a la presidencia fue en contra de las curules de paz y en contra de la JEP. Ese proyecto no prosperó. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Siguieron adelante, señores. Se pasa la hoja. Recuerden ustedes que la reforma tributaria finalmente fue retirada. La de Carrasquilla. ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez vieron a alguien del gobierno en ese momento salir a decir que es que había un bloqueo institucional? ¿Alguna vez vieron que alguien del gobierno saliera a decir que el Congreso estaba legislando en contra de? No. Es que las instituciones se respetan. La división de poderes se respeta. Y también hay un pueblo muy grande que le dijo no a Petro. Petro es tan mediocre que teniendo un candidato como Rodolfo Hernández, ni siquiera fue capaz de sacarle una diferencia amplia. O sea, ese es el nivel de mediocridad de Gustavo Petro. Teniendo un candidato como Rodolfo Hernández, no fue capaz de sacarle una diferencia amplia. Y nos vienen a decir que es que ellos tienen mayorías aplastantes. No, pues se nota que tienen mayorías aplastantes. Se les hundió la reforma laboral. Se les hundió la reforma a la salud del año pasado y se les va a volver a hundir esta. Ojalá en esta misma comisión. Y se les han hundido otros proyectos. Si tuvieran mayorías aplastantes, pues simple, les pasaría todo. El Congreso sería la notaría del Ejecutivo. Hoy llegaron a la Comisión Séptima una cantidad de ciudadanos, de representantes y de senadores que no son de la Comisión Séptima a ejercer presión. Los más gamines de todos, Inti Asprilla y Alfredo Mondragón, a ejercer presión. Y contra todo pronóstico, los 8 valientes senadores hundieron la reforma laboral. Hundida. Entonces no nos vengan a venir a decir aquí con estos falsos dilemas y con estas falacias porque no les queda otra. O sea, solamente son capaces de acudir a la falacia ad hominem, a atacar al mensajero porque no son capaces con el debate. Antes de Isabel Cristina Zuleta habló el ministro del Trabajo. Él muy ponderado, explicando y exponiendo los puntos, argumentando de por qué sí se debe aprobar la reforma. Entre otras cosas, unos de ellos muy interesantes. Pero esta reforma tiene unas líneas rojas, señores, que no podemos permitir que entren dentro del ordenamiento territorial. No se puede permitir que entren dentro del ordenamiento jurídico, perdón. Tiene cosas buenas, obviamente. No vamos a decir que la reforma desde la línea 1 hasta la última línea es mala. Tiene cosas buenas, sí, pero tiene más cosas malas que buenas. Por eso se hundió. No fue por otra cosa. Y nos van a venir a decir que porque marchó el 1% o el 2%, si acaso, de la población del país, entonces el país habló en las calles. Estos creen que uno nació anoche. Yo nací de noche, pero no anoche.